Dicen en el argot náutico, del cual yo soy bastante ignorante, dicho sea de paso, que cuando uno no tiene un rumbo definido, cualquier viento es bueno. Es decir, cuando tú vas en un barco de vela, pero tú no tienes un rumbo de saber a dónde vas, el primer viento que coja te es estupendo porque te lleva muy rápido, aunque, aunque sea un sitio al que tú no querías ir, ¿no? Pero el barco va que vuela. Me da la impresión que en ocasiones en la vida cristiana nos pasa esto, ¿no? Cuando no tenemos un propósito, cuando no tenemos un objetivo, cuando no sabemos qué rumbo, dónde vamos a llegar, dónde queremos llegar, en ocasiones cualquier viento es bueno. Cualquier circunstancia que nos venga nos viene bien. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de un propósito, un objetivo, un rumbo. ¿Dónde vamos? ¿Cuál es nuestro rumbo? Y es bueno tenerlo claro. Y es bueno recordarlo también. Y lo vamos a ver a través de la vida, del llamamiento de Jeremías, del capítulo 1 de Jeremías. Un llamamiento que en realidad no es un llamamiento. Son dos llamamientos. Ahora, ¿qué significa la palabra llamamiento? No es una palabra muy usada en nuestro ámbito, digamos, fuera de la iglesia. En el ámbito eclesial sí lo utilizamos mucho, pero fuera de la iglesia a lo mejor hablamos más que nos han llamado, pero no que hemos tenido un llamamiento. Pues eso lo vamos a ver, ¿no? Vamos a leer primero el capítulo para saber lo que Dios nos dice. Dice Jeremías capítulo 1. Palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que habitaban en Anatot, en la tierra de Benjamín, a quien vino la palabra del Señor en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. También vino a él la palabra en los días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el destierro de Jerusalén en el mes quinto. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que nacieras, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Entonces dije: Señor Dios, he aquí no sé hablar, porque soy joven. Pero el Señor me dijo: no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe, irás. Y todo lo que te mande, dirás. No tengas temor de ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca, y el Señor me dijo: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Vino entonces a mí la palabra del Señor, diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y yo respondí: veo una vara de almendro. Y me dijo el Señor: bien has visto, porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Por segunda vez vino a mí la palabra del Señor, diciendo: ¿qué ves tú? Y respondí: veo una olla hirviendo que se vuelca desde el norte. Y me dijo el Señor: desde el norte irrumpirá el mal sobre todos los habitantes de esta tierra, porque he aquí llamo a todas las familias de los reinos del norte, declara el Señor. Y vendrán y cada uno pondrá su trono. Y a la entrada de las puertas de Jerusalén, frente a todos sus muros alrededor y frente a todas las ciudades de Judá. Y yo pronunciaré mis juicios contra ellos por toda su maldad, porque me abandonaron, ofrecieron sacrificios a otros dioses y adoraron la obra de sus manos. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y diles todo lo que yo te mande. No temas ante ellos, no sea que yo te infunda temor delante de ellos. He aquí, yo te he puesto hoy como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce.
contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, declara el Señor, para librarte. Pues Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te rogamos que ella llene nuestros corazones, que tú nos muestres lo que tú deseas enseñarnos hoy en este día, Padre. Y yo te ruego por mí, por el medio tan limitado que soy, para que me dé sabiduría para explicarla. Te ruego que tu Espíritu Santo nos ilumine a todos. En Cristo Jesús. Amén. Ahora, los primeros versículos del capítulo que hemos leído, bueno, empieza con una lista de reyes, ¿no? Hace un par de semanas creo que José habló de algunos de estos reyes. Creo que habló de Sedequías, me parece. Bien, simplemente un par de detalles de los primeros versículos. Y hay algo interesante, ¿no? Y algo que normalmente puede pasar desapercibido. Y dice en el versículo 1, palabras de Jeremías, así empieza el capítulo, hijo de Hilcías, y fijaos lo que dice, de los sacerdotes que habitaban en Anatot. Es decir, Jeremías viene de una familia de sacerdotes, y el puesto de sacerdote eso se heredaba. Es decir, él era un sacerdote. Hay una diferencia entre los sacerdotes y los profetas. No eran lo mismo. A lo mejor no suena como puestos religiosos que había en Israel, pero no eran lo mismo. Y fijaos el detalle. El sacerdote era la persona que hablaba a Dios de los hombres. Intercedía sobre los hombres, pero intercedía a Dios. Llevaba el mensaje de los hombres a Dios. Mientras que el profeta era justo al revés. Pues hablaba las palabras de Dios a los hombres. Entonces quedaos con este detalle. Que Jeremías era sacerdote, porque eso normalmente se nos olvida. No caemos en ello, pero él era un sacerdote. Y el segundo aspecto importante que creo que hay en los versículos, los tres primeros versículos, no voy a entrar en los reyes de Judá. Y de hecho faltan reyes. No se muestran todos los reyes que estuvieron en el ministerio de Jeremías. Faltan algunos que estuvieron poco tiempo y no los nombra la Escritura porque fueron poco relevantes, ¿no? Pero con el reinado de los reyes prácticamente lo que sabemos es cuánto duró su ministerio. Y duró cerca de 40 años. En tiempos muy complicados, en tiempos muy difíciles. En tiempos en que los profetas no duraban mucho. Y sobre todo los que predicaban contra lo que quería el pueblo. Pero él sí. Fue el último profeta antes de las deportaciones a Babilonia. Ya en Babilonia nos habla Daniel, como comentaba José hace un par de semanas. Jeremías vino antes que Daniel. ¿Vale? Nos quedamos con esa idea, para hacernos un poco con el contexto. Y nos vamos al versículo 4. Y dice así, y vino a mí la palabra del Señor diciendo, y continuamente en el texto se va a repetir la palabra del Señor. Constantemente el Señor está hablando a Jeremías, ¿no? Es una tónica común. Y dice, antes que yo te formara en el seno materno, es decir, antes incluso de que fueras concebido, yo te conocí. Y la palabra conocer aquí no significa solamente que Dios conoció lo que iba a hacer Jeremías, sino tiene un aspecto de escoger. Antes que fueras concebido, yo ya te escogí. Pero si eso no fuera poco, si nos quedara dudas sobre esa elección, dice, y antes que nacieras, te consagré. Y consagrar significa reservar, apartar algo. Y te puse por profeta a las naciones. Bien, vamos a ver qué significa esto. Por lo pronto hay algo muy básico, que bueno, la mayoría de nosotros ya lo sabemos, y es que Dios no aprueba el aborto. ¿Por qué? Pues porque hay vida antes del nacimiento. No voy a profundizar mucho en esto, porque, vamos, el pasaje no habla exactamente de esto, ¿no?
pero da a entender que hay vida antes del nacimiento. Pues por eso los cristianos no aceptamos el aborto. No es porque no tengamos en cuenta los derechos de la mujer o tengamos en cuenta los derechos de unos y de otros. No es por esta historia. Es simplemente por un principio, y el principio es que antes de que el niño nazca, el niño está vivo. Que por cierto, además, no es algo que solamente dice Dios, sino que la biología ya lo dice, la medicina ya lo dice, porque cuando aquellos que tenemos niños lo sabemos bien, porque cuando tu esposa se queda embarazada y tú a las pocas semanas vas y le haces una ecografía, el niño está vivo. Bien, esa es una enseñanza indirecta que se recoge, pero aquí lo que estamos viendo es que hubo una elección de Jeremías, ¿no? Ahora, el texto dice, te puse por profeta a las naciones. Pero vamos a ver. Pero Jeremías no era sacerdote. Este hombre que lo quería todo, iba a ser sacerdote, profeta al mismo tiempo. Aquí empezamos a ver algunas de las características de los llamamientos, de los propósitos, del propósito del Señor. ¿Por qué? Porque vamos a ver dos llamamientos con Jeremías. Uno que va a ser particular y otro que va a ser general. De ahí en la diapositiva ahí no se ve, pero en algunas tengo puesto el llamamiento particular. Y nos encontramos en el llamamiento particular. Y vamos a ver algunas de las características del llamamiento particular. Y una de las características del llamamiento particular es que Dios nos ha formado con unas características, con unos talentos, con unos dones, con unas aptitudes, con P, no con C, con unas capacidades que son distintas unos de otros. Que cada uno tenemos unas distintas. A veces anhelamos tener la del otro, ¿no? No sé, a mí me gustaría cantar como Plácido Domingo, pero no llego a tanto. Dios nos ha creado a cada uno con unas características distintas. ¿Y por qué lo ha hecho? Porque así le ha complacido. Y es que no hay otra explicación. Y estas características a veces las heredas de tus padres, pero otras veces no las heredas de tus padres. Hay personas que para la música se le da fatal y a lo mejor su hijo se le da estupendamente. Y Dios te ha hecho así. ¿Y por qué? Cuando uno no tiene un rumbo fijo, cualquier viento es bueno. Pues Dios te ha hecho así con un propósito, con un motivo. Y es servirle, glorificarle. No te ha hecho así por casualidad. Y todas aquellas cosas buenas que tienen un propósito. Y es glorificar a Dios. Entonces vemos cómo Dios conoce, reserva a Jeremías. Y nos podríamos preguntar, bueno, ¿y esto Dios lo hace con todo el mundo? Bueno, Dios sí conoce a todo el mundo antes de que nazca. Y Él sí crea a todo el mundo. Pero Él llama de esta manera solo a algunos. Él no llama a todo el mundo de esta manera. Lo vemos en David, dice el Salmo 139, tus ojos vieron mi embrión, y vemos cómo fue elegido. Lo vemos con Pablo, dice en Gálatas, pero cuando Dios, hablando Pablo, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, Pablo había sido llamado, aun cuando estaba matando a cristianos, él había sido separado para el Señor, apartado para el Señor. Él llama a algunos para su gloria, para su servicio. Y vemos que esta elección no es una elección personal, es una elección de Dios. Y no se basa en que tú seas más listo o más tonto. Se basa en las capacidades que Dios ha puesto en ti. De las cuales, además, te voy a decir una cosa. No tienes mucho mérito. O me meto yo mismo también, para no hablar de vosotros. No tenemos mucho mérito. Porque esas capacidades
son innatas. No hacemos nada para conseguirlas. Nos vienen dadas. Es algo que nos ha sido dado. Y otra característica es que es algo interno. Esto me gusta recalcarlo. En ocasiones queremos que los llamamientos sean externos, que salgan la gente al púlpito en masa y todos externamente tomemos el compromiso que sea. Yo no lo critico eso, pero el llamamiento externo, si no hay una convicción interna, no vale para nada. El llamamiento es interno, un llamamiento a tu corazón. Es un compromiso que tú tienes con tu Dios. No es un compromiso que tú muestras a todo el mundo. Puedes mostrarlo, pero el compromiso es con tu Dios. Es algo interno. El llamamiento es individual, no se hereda. El sacerdocio se heredaba, pero el llamamiento no. Y esto es interesante. Lutero, el padre era un empresario minero en Alemania y le iba bastante bien. Ahora, el padre de Lutero, como todo padre que se precie, pues tenía planes para su hijo, ¿no? Y eso un poco nos pasa a casi todos, ¿no? Unos son más apretados con los planes y otros son menos apretados con los planes, pero nos pasa a casi todos. Ahora, los planes de Lutero no era que su hijo estudiara teología, no os equivoquéis, no. Los planes de Lutero eran que su hijo estudiara derecho, que fuera abogado, una profesión de prestigio. No es que ser teólogo no tuviera prestigio, pero él quería que su hijo fuera abogado. De tal forma que Lutero, que era bastante listo, pues empieza la carrera en la universidad de abogado, de derecho, no de teología. Ahora, cuando llevaba varios años estudiando derecho, pues volviendo a su casa, viene una tormenta, cae un rayo a su lado y dice Santa Ana. Y me llama la atención que Lutero dijera Santa Ana. Pero Santa Ana era no sé cómo se dice, la matrona de los mineros. O la patrona, no sé cómo se dice. No estoy muy puesto en el tema. Dice, Santa Ana, sálvame. Si me salva, me hago teólogo. Y se salvó. No por Santa Ana. Y se hizo teólogo. Pero lo interesante con Lutero es que gracias a los estudios que tenía de derecho, llegó al concepto de la justificación por la fe, porque la justificación es un concepto jurídico. No pudo entenderlo si no hubiera hecho antes derecho. Pero ¿a dónde voy con esta historia, con esta ilustración? A que en muchas ocasiones nosotros tenemos planes para nuestros hijos, tenemos planes para nuestros alumnos, tenemos planes para nuestros discípulos, tenemos planes para nuestros trabajadores, planes personales. Y la cuestión sería, ¿y qué dice Dios? Pues Dios lo que dice es, yo tengo mis planes para él. Y mis planes posiblemente sean distintos a los tuyos. Los planes de Jeremías eran que fuera sacerdote, pero Dios dice, no, tú vas a ser profeta. ¿Y qué aplicación tenemos con todo esto? Pues la primera aplicación personal que deberíamos de tener es descubrir. Descubrir nuestros dones, descubrir nuestras capacidades, analizar nuestras capacidades. Y lo segundo que deberíamos de hacer es ver en qué situación te encuentras y ver cómo estás aplicando esas capacidades, esos dones, esos talentos que tú tienes, que Dios te ha dado de forma innata, a la situación que te encuentras. Si estás trabajando, ¿cómo lo aplicas a tu trabajo? Si estás en una iglesia, ¿cómo lo aplicas en tu iglesia? Si eres padre, ¿cómo lo aplicas con tus hijos? Si estás estudiando, ¿cómo lo aplicas en tus estudios? Es decir, es algo particular. Por eso digo, el llamamiento es particular, es individual, es interno. Pero es algo que yo no puedo decirte lo que tienes que hacer. Que lo tienes que ver tú. Que tienes que analizar cuáles son tus virtudes, tus dones, aquellas que Dios te ha dado de forma innata.
Y tendrás que analizar si estás sirviendo al Señor en la situación donde te encuentras. Y no digo solo en la iglesia, sino en todos tus ámbitos, en toda tu vida. Es algo que tienes que hacer. Y cuidado, esto no es solo para los jóvenes, que también. Porque los jóvenes muchas veces andan desorientados y no tienen claro pues cuáles son sus capacidades o qué rumbo hay que tomar, ¿no? Todos hemos pasado por esa etapa. Pero no es solo para los jóvenes, es para todos. Porque en cualquier edad puedes tomar el mejor viento que te venga desviándote de tu rumbo. Muy bien. Pues seguimos con un par de características más de este llamamiento particular. Y continúa el pasaje en el versículo 6 y dice, entonces dije, Señor Dios, he aquí, no sé hablar porque soy joven. Esto me suena mucho. Porque cuando me voy a Moisés, y Moisés lo llama allí en la zarza ardiendo, le dice, mira, te he escogido para que seas el libertador de Israel en Egipto. Y vas a ir al faraón y le vas a decir esto y lo otro, y le vas a decir, deja ir a mi pueblo y tal cual. Y dice Moisés, me parece que te has equivocado de persona. Que yo ya tengo 80 años y yo ya no estoy para estos trotes. Y le dice el Señor, ¿cómo? Vas a ir y vas a hacer esto y lo otro y no sé qué. Y dice Moisés, que no, que yo creo que es que yo no sirvo para eso. Y 3 o 4 veces el Señor y Moisés empiezan a dialogar y Moisés dice, no, yo no. Y llega ya un momento al final que le dice, mira, Señor, que no voy, que yo no. Y le dice el Señor, sí, tú sí vas. Jeremías dice prácticamente lo mismo, añade, soy joven, Moisés no podía decirlo porque tenía ya 80 años. Pero él añade, mira, soy joven, es que soy inexperto y es que yo no... No fue el único. Isaías, cuando el Señor lo llama en el capítulo 6 de Isaías y ve al Señor sobre un templo alto y sublime y los serafines rodeaban el templo y él, ¿cómo se siente? Él dice, ay Señor, he aquí que soy muerto, porque siendo hombre de labios impuros has visto al Todopoderoso. Y dice el Señor, pues tú vas ahí, aun siendo impuro. Pero es que vemos a Pablo y también le pasa lo mismo. Mira, Señor, yo no. ¿Por qué? Porque es que yo me he hartado de perseguir a cristianos. Si yo mataba a los cristianos, ¿ahora cómo voy a ir yo a predicarle a los gentiles a que se conviertan? Si yo era todo lo contrario, ¿cómo me vas a utilizar a mí para eso? Y el Señor le dice, pues tú vas a ser. Y se convierte en el apóstol a los gentiles. ¿Y qué significa eso? Pues que a veces tus propias apreciaciones sobre ti mismo no son válidas. No se basa en la idea que tú tienes de ti, sino en la idea que Dios tiene de ti. Y es frecuente tener dudas de estar a la altura de esa lección. Yo mismo, llega un momento en mi vida que me ofrecen predicar. Y ¿sabéis una cosa? Yo no quería predicar. ¿Por qué? Porque no me veía lo suficientemente santo. ¿Quién soy yo para ponerme en un púlpito cuando yo soy un hombre pecador y yo tengo 1000 cosas? Pero lo interesante es que Dios nos escoge no por lo que nosotros somos, sino a pesar de lo que nosotros somos, para su servicio. Ahora, hemos visto el llamamiento particular. Hemos visto que es algo individual, que se basa en una elección de Dios, que Él nos ha dado ciertas capacidades que quiere utilizarlas para su servicio, que es normal que tengamos dudas, que no se basa en lo que otros dicen de nosotros o lo que otros esperan de nosotros, sino en lo que Dios espera de nosotros.
Pero ahora entramos en otro llamamiento. Porque fijaos lo que dice el texto. Versículo 11. Vino entonces a mí la palabra del Señor diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y yo respondí, veo una vara de almendro. Cuidado, cuando en la Biblia se refiere al almendro, no se está refiriendo a cualquier árbol. Se está refiriendo a un árbol que tiene unas características muy específicas. Unas características que muchos de los que estáis aquí, que habéis trabajado en el campo, las conocéis. Por ejemplo, cuando florece. El primero en florecer. Yo no sé el mes exacto si florece en enero o en febrero, pero por ahí. Es el primero. Y tú, de hecho, vas por el campo y ves un árbol completamente blanco, lleno de flores, y el resto todavía pues, no ha florecido, ni las flores del campo, ni nada. Lo único que ves es el almendro. Cuando la Biblia se refiere al almendro, se está refiriendo a prontitud, a brevedad, a que lo que se va a decir viene pronto, que no vas a esperar mucho. Y dice, ve una vara de almendro. Y me dijo el Señor, bien has visto, porque yo velo mi palabra para cumplirla. Es decir, Dios lo que le estaba diciendo es que lo que le iba a decir iba a venir pronto, que no iba a esperar mucho tiempo. Y por segunda vez vino a mí la palabra del Señor diciendo, ¿qué ves tú? Y respondí, veo una olla hirviendo que se vuelca desde el norte. Vaya imagen, ¿no? ¿Y qué significaba la profecía? Pues simplemente significaba que los babilonios que vivían al norte se estaban preparando para invadir a la nación de Judá. Y así lo hicieron. Y vimos hace 2 semanas que tuvieron éxito cuando predicó Josué, y vimos cómo Daniel y sus amigos y gran parte del pueblo de Judá es llevado a Babilonia en una de las deportaciones. Muy bien. Y nos vamos al versículo 16, y dice, y yo pronunciaré mis juicios contra ellos. ¿Contra quién? Contra el pueblo de Judá. Por toda su maldad. Es decir, esto era un elemento de juicio. Porque me abandonaron. Ahora es interesante conocer los tiempos de Dios, ¿eh? Muchas veces nos confundimos con esto. Dios en su relación con el hombre da un tiempo de oportunidad. Da un tiempo de arrepentimiento. Da un tiempo de cambiar de parecer. Y esto se repite a lo largo de la Biblia. A los cananitas le vemos que le dan un tiempo, bastante tiempo para que se arrepientan. A los israelitas le da bastante tiempo para que se arrepientan. Y mandan profetas y profetas predicando, arrepentíos porque os va a venir juicio. Arrepentíos porque vuestras consecuencias os van a llevar a esto. Y no hacen caso. No hacen caso. Y llega un momento en el que las consecuencias de los hombres vienen sobre ellos. Y eso es un elemento de juicio. Simplemente ellos se lo han buscado, abandonaron al Señor y esa es la consecuencia. Ahora, este mensaje era complicado, ¿eh? Leí antes que el mensaje hablaba, dice el versículo 10, mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Ahora, cuando yo leía el versículo la primera vez, digo, hubiera sido más fácil que hubiera borrado para arrancar, para derribar, para destruir, para derrocar, ¿no? Si el mensaje hubiera sido, mira, te he puesto por profeta para las naciones y sobre los reinos, para edificar y para plantar. Eso hubiera sido más aceptable, ¿no? Para las personas que lo hubieran escuchado. Pero el mensaje era duro, ¿no? Arrancar, derribar, destruir, derrocar, vaya. Me abandonaron. En mi pueblo, cuando voy, hay algo que me llama la atención. Mi pueblo es pequeño y no es como esto, ¿no? Que aquí se edifica en todos sitios. Allí no se edifica tanto.
Está metido en el interior de Andalucía y la gente que edifica es la gente del propio pueblo. Allí vienen pocos forasteros a construir, ¿no? Ahora, cuando voy a mi pueblo veo que el centro de mi pueblo se está quedando vacío y la periferia del pueblo pues se está llenando de casas. Y a veces le pregunto a mi padre, bueno, papá, ¿y esta casa, estos pedazos de casa que hay en el centro del pueblo, que esto vale un dineral? Porque en el centro siempre es la parte más anhelada, ¿no?, por todo el mundo, ¿no? El centro del pueblo siempre era la parte más cara. Y sin embargo la gente no compra casas allí. Se va a la periferia a comprar casas. ¿Por qué? Bueno, es por varios motivos, ¿no? Pero uno de los motivos es porque cuando tú compras una casa que tiene no sé cuántos años, que tiene 100 años, pues tú tienes que destruir la casa entera. Y a partir de esa destrucción tú tienes que innovar y crear una nueva casa. O bien tienes que, si no la destruyes, porque a lo mejor los pilares están buenos, tienes que hacer una gran reforma. Y muchas veces te cuesta menos irte a la periferia, comprarte un terreno y levantar una nueva casa. La mayoría de las veces cuesta menos eso. En esta vida es fácil, más fácil innovar que reformar. Hay un autor que se llama R.C. Sproul que dice, el propósito del profeta no era innovar, sino reformar. Y el propósito del Evangelio no es crear a criaturas santas desde cero, desde que nacen, sino el propósito del Evangelio es coger a aquellos pecadores y a aquellos que se han alejado de Dios y regenerarlos, hacer una nueva generación, hacer una nueva criatura. En la iglesia es más fácil cuando te viene alguien, se convierte y es un libro en blanco y tú puedes enseñarle lo que tú quieres. Cuando te viene un cristiano de otra iglesia con otra doctrina distinta, es más complicado trabajar con él, porque ya tiene cosas previas. Sin embargo, estamos llamados a participar en una obra de regeneración, en una reforma. Las personas a las que vamos a servir tienen una vida previa, una vida apartada de los caminos del Señor, una vida que es posible que no nos agrade. Pero nuestro llamado es a participar en su regeneración. Por eso era necesario destruir. Por eso era necesario derrocar. Ahora, ¿destruir a quién? A las personas. Fijaos lo que dice 2 Corintios capítulo 10. Porque las armas de nuestra contienda, las armas de nuestra lucha, de nuestra guerra, como cristianos, no son carnales. Es decir, nosotros no vamos a matar gente. No nos dedicamos a eso. Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y destruyendo todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y sustituyendo ese pensamiento y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo. Nuestra guerra no es destruir a las personas. Nuestra guerra no es humillar a las personas. Nuestra guerra es destruir sus razonamientos, sus argumentos que no tienen nada que ver con Dios y enseñarles los argumentos y los razonamientos y los pensamientos y la verdad que ha sido revelada de Dios. De esa forma, las personas pueden llegar a ser una nueva criatura gracias a la obra de Cristo. No hemos sido llamados a innovar, sino a reformar. Ahora, ¿este mensaje era particular de Jeremías? La respuesta es que no. Por eso es un llamamiento general. Este mensaje se nos aplica a todos los cristianos, a todos los que hemos sido ya regenerados. Es un mensaje universal, es un mensaje común.
es un mensaje para todos. Y ese también es el propósito que Dios nos da. Termino. ¿Cuál es nuestro rumbo? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro objetivo? Dice el Catecismo de Westminster: el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y me gusta esta frase, porque a veces pensamos en glorificar a Dios y pensamos como que esto es una carga, como que esto es una lata, como que esto es... Pero lo interesante es que glorificando a Dios nosotros mismos nos gozamos, aún en las dificultades, aún en nuestras enfermedades, porque sabemos que nuestra vida tiene un propósito, que tiene un sentido, que no somos frutos de la casualidad, que vamos a algún sitio, y al sitio que vamos es un sitio mejor. Por eso nos gozamos en las dificultades, o por eso deberíamos de gozarnos en las dificultades, porque tenemos un rumbo. Y aunque a veces el viento venga en contra, luchamos para seguir adelante, sabiendo, como le dijo Dios a Jeremías, que Él está con nosotros como muro de bronce, como una columna, para que seamos inamovibles. Ese es nuestro gozo, saber que tenemos un propósito y una esperanza. Tenemos un llamado general a la destrucción de razonamientos, a la destrucción de argumentos que van contra Dios. Ese es nuestro llamado general. Y también tenemos el llamado de participar en la edificación de la nueva criatura. Y tenemos un llamado particular. Dios escoge individualmente a cada creyente, mediante unas capacidades, mediante unos dones, mediante unos talentos, mediante unas aptitudes, con P. Y la cuestión es, ¿hasta qué punto estás utilizando esas aptitudes, esas capacidades para el Señor? Que el Señor nos ayude en esto. Amén.